Hay algo que la mayoría de las personas hacemos entre 3 y 5 veces al día, o deberíamos hacerlo. Así que si queréis saber qué es, estad muy atentos a nuestro programa. Hoy, en un nuevo episodio de Ahora tú, vamos a hablar de un tema que ya os digo, tenéis que esperar para saber cuál va a ser. Tú que conoces el tema, Alfonso, ¿cómo lo ves? Un tema muy interesante y además, como has dicho, que todos debemos o deberíamos hacer entre 3 y 5 veces al día. Es un tema que todos nos vemos involucrados en ese tema. Muy bien, pues hoy en nuestro programa vamos a explorar esta fascinante conexión con una invitada excepcional, Esther, la mente y el corazón detrás de Nútrete a Gusto. Esther es una dietista nutricionista apasionada y profesional, comprometida en ayudarte a alcanzar tus metas de bienestar y salud. Su enfoque va más allá de las dietas tradicionales. Busca transformar la relación de las personas con la comida, promoviendo una alimentación consciente y placentera. Con una sólida formación académica, Esther es graduada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Alicante. Además, cuenta con un máster en Química y Nuevos Alimentos por la Universidad Autónoma de Madrid, una especialización en Nutrición Deportiva y Alto Rendimiento por la Universidad Miguel Hernández y un máster en Microbiota Humano por la Universidad CEU Cardenal Herrera. Esta combinación de conocimientos le permite ofrecer un enfoque integral y actualizado en sus consultas. A lo largo de su carrera, Esther ha participado en diversos congresos y jornadas, destacando su coautoría en el libro Método Abelantón, Entrenamiento para carreras de larga distancia y apoyo nutricional, junto al bicampeón mundial de atletismo en 2014. También ha colaborado en programas de radio y televisión, compartiendo su visión sobre la nutrición y el bienestar. En su práctica profesional, Esther ha trabajado en consulta privada desde 2015, colaborando en equipos multidisciplinares con psicólogos, médicos, digestivos, entrenadores y farmacéuticos. Actualmente ofrece consulta online adaptándose a las necesidades individuales de cada paciente a nivel mundial. Hoy Esther nos acompañará para desentrañar la intrincada relación entre nuestras emociones y nuestra alimentación y cómo podemos encontrar ese equilibrio saludable y satisfactorio en nuestra dieta diaria. No te lo puedes perder. Y ahora sí, damos paso a nuestra invitada, Esther. Buenos días. Y si me he dejado algo por decir, pues este es el momento de añadirlo. Buenos días, encantada de estar aquí, poder charlar con vosotros sobre este tema tan interesante. La presentación yo creo que lo has dicho todo magníficamente, ahí no tengo nada que aportar. Así que nada, vamos hoy a hablar sobre alimentación y emociones y a ver qué sale. Yo creo que es un tema muy interesante para todas las personas. Muy bien. Yo me gustaría empezar por una cosa muy obvia, ¿no? Es decir, todos sabemos qué es comer, pero ¿qué sería alimentarse y cuál sería la diferencia más notable entre comer y alimentarse? Vale, Nutrirse, quizás también. Sí, nutrirse. vale. Estos conceptos sí es importante diferenciar entre, por ejemplo, alimentarnos y nutrirnos. La alimentación es algo que es totalmente consciente. Nosotros decidimos qué queremos comer, porque al final comer es ingerir algo. No tiene por qué ser alimento. Si yo trago tierra, estoy comiendo tierra. No me va a nutrir, pero estoy comiendo y, y no tiene nada que ver con esto. Ahora, el acto de nutrirnos es totalmente inconsciente. Yo sí que voy a elegir qué alimentos quiero ingerir, es decir, cómo quiero alimentarme, pero una vez que he ingerido esos alimentos, la nutrición ya la va a hacer el cuerpo solo, que es todo el proceso de digestión, absorción de nutrientes y reparto por todo el cuerpo. Nosotros no pensamos en, ahora voy a absorber la vitamina B3 que acabo de ingerir. No, tú directamente eliges tomar X alimentos y a partir de ahí el cuerpo hace el resto. Pues una gran diferenciar, ¿no? Que ha quedado muy claro como las diferencias que hay entre comer, alimentarse y nutrirse. Muy bien. En muchas ocasiones comemos o nos alimentamos porque hay un vacío entre nosotros que podríamos decir que es un hambre emocional. ¿Podrías explicarnos cómo es y cómo funciona ese hambre emocional? ¿Y cómo Vale. diferenciarlo del hambre física?
Sí, ese es un tema muy, muy importante porque efectivamente muchas veces estamos comiendo no por hambre física, sino lo que llamamos hambre emocional. Esto es que hay algún tipo de emoción o sentimiento que nos va a incitar a comer, pero eso nos está rigiendo por nuestra propia necesidad de nutrirnos en el sentido de que necesitamos ingerir X nutrientes, sino que estamos buscando una respuesta del cuerpo pues a liberación de endorfinas y todo eso. No podemos olvidar que al final comer es algo que hacemos no solo para alimentarnos, sino también de forma muy cultural. Celebramos todo comiendo, ¿no? Pues un cumpleaños, una reunión con amigos. Entonces, alimentarnos también conlleva muchas cosas emocionales y que normalmente pues, nos hacen sentir bien. Y ahí es donde puede aparecer el hambre emocional, que haya ciertas emociones como el aburrimiento, el estrés, la ansiedad, que al nosotros no gestionarlas como deben ser emociones, directamente nuestra respuesta es comer, comer algo para hacernos sentir bien. Pues ya sea, ahí nuestro cerebro es muy inteligente porque nos manda mensajes, no te manda un mensaje de, uy, estoy triste, tengo que gestionar por qué estoy triste y cómo mejorarlo, sino te dice, estoy triste, cómete un helado de chocolate que te lo mereces. O qué aburrimiento, voy a la nevera a ver qué puedo comer. Todas esas cosas van a ser hambre emocional. Nos están rigiendo por estar saciados o estar con hambre física. De hecho, muchas veces, para diferenciar hambre físico y hambre emocional, podemos ver que el hambre físico va a aparecer lentamente, es decir, empiezo a tener hambre, tengo mucha hambre, voy a prepararme algo o tengo que comer ya porque llevo 6 horas aguantando el hambre. El hambre emocional no, el hambre emocional aparece de repente y además es urgente. Necesito chocolate ya. Me voy a la panadería a ver qué encuentro. Ese es un punto clave para, además, también el tipo de alimentos que queremos. Si yo tengo hambre, me como lo que me pongan delante. Sin embargo, hambre físico. Si tengo hambre emocional, es un alimento en específico lo que me manda el cerebro. Me apetecen galletas o me apetecen patatas fritas o me apetecen, normalmente no suelen ser alimentos sanos, suelen ser alimentos más calóricos, alimentos que se comen de forma más compulsiva. Y también cuando nosotros comemos por hambre, cuando estamos saciados dejamos de comer. Si es hambre emocional, no. Podemos sentir que estamos saciados, pero necesitamos seguir comiendo hasta llegar al límite de liberación de endorfinas que nos está pidiendo ahí la emoción. Y también normalmente el hambre emocional, luego solemos sentir culpa. No debería haberme comido esto, ¿para qué me como esto? Cuando el hambre físico no, tú comes y te sacias y qué viene comido y ya está. Entonces esos puntos son importantes para darnos cuenta si es hambre físico o emocional el que estamos haciendo. Muy bueno, iba a preguntar, en consulta te encuentras con mucha gente que a lo mejor tiene exceso de peso precisamente porque no sabe diferenciar ese hambre física real del hambre emocional. Si muchas veces pasa eso, ¿no? Pues que estamos comiendo por otras cosas que no nos damos cuenta. Y pasa también que muchas veces se junta el hambre físico con el hambre emocional, porque al final, como estoy comiendo, cuando como con hambre emocional, como de más, tengo culpa, muchas veces luego se intenta compensar y se intenta aguantar el hambre físico de verdad. Y claro, al final llegamos ahí a un caos en el que tenemos hambre físico, encima estoy estresada, encima no puedo gestionarlo bien porque he ido acumulando. Entonces, al final se trata un poco como que deshacer esa madeja, aprender a gestionar tanto el hambre físico, no pasar hambre y alimentarnos bien, y luego a detectar esas emociones y esa parte, pues hay que gestionarla desde otro campo y punto de vista. Sí. Muy bien. Fíjate, ¿no? Había leído que también al cuerpo a veces le cuesta diferenciar entre el hambre y la sed.
que muchas veces teniendo sed pensamos que tenemos hambre y entonces comes cuando lo único que haría falta sería hidratarte. Que Sí. sí, Eso es muy común también porque cuando tenemos sed solemos tener la boca más seca. Y nosotros cuando comemos liberamos saliva. Entonces, hay veces que como comemos algo, liberamos saliva, nos quitamos esa sensación así de la boca, cuando verdaderamente lo que necesitábamos era hidratarnos. Estamos rehumedeciendo la boca al deglutir y al comer, pero no es lo que verdaderamente el cuerpo nos estaba pidiendo. eso también podría ser como has hecho antes, que ha sido muy ilustrativo, ¿no? Esa diferenciación entre ese hambre física y ese hambre emocional, ¿no? El que una viene de golpe súbitamente y la otra va apareciendo poco a poco, ¿no? Si tenemos sensación de boca seca, ¿no? Si te das cuenta que es la boca seca, puede ser que necesitas más hidratarte que realmente alimentarte por comer. Exacto. Normalmente el hambre no se siente en la boca, el hambre físico se siente más en el estómago. De hecho, cuando tenemos mucha hambre, nos ruge el estómago. Ujú. Sí, yo he tenido ocasiones sensación de dolor y todo. Es decir, Sí, si has pasado mucho tiempo sin comer, sin alimentarte, tener un dolor físico en el estómago. sí, eso pasa también porque también el cuerpo, pues en el estómago está el ácido estomacal, ¿no? Pues que nos va a ayudar a digerir todo. Y cuando tenemos mucha hambre, al final el cuerpo te está pidiendo a gritos que necesita la ingestión de alimentos, la ingesta de alimentos. Muy bien. Y últimamente, bueno, ahora estamos en plena operación bikini, creo yo, pero a lo largo de tus años de experiencia, ¿has notado que haya aumentado esa preocupación por una alimentación más saludable en consulta? Sí, totalmente. De hecho, cada vez hay más pacientes, más gente que viene a la consulta porque se ha dado cuenta que no se alimenta de forma saludable y quiere aprender a comer mejor. No es un objetivo de, pues, porque tenga una patología o porque tenga que perder peso, simplemente es por querer aprender a comer mejor. Claro, porque vosotros no estáis libres de exentos de las modas, ¿no? Como todo. Y últimamente pues se habla mucho de la alimentación consciente o el mindful eating, que es un término que cada vez se escucha más. ¿Tú lo conoces? Sí, de hecho el mindfulness eating se utiliza bastante en consulta, ¿vale? Yo utilizo unos cuestionarios en consulta para, pues lo que estábamos diciendo sobre hambre físico y hambre emocional. Es una herramienta que, como el mindfulness, nos ayuda a prestar atención, en este caso, al acto de comer. Entonces, como hemos dicho, ¿no? Pues que la alimentación es siempre muy cultural también y lo celebramos todo. El cerebro necesita también comer. Y cuando no prestamos atención a que estamos comiendo, tenemos también un poco más de riesgos de caer luego en hambre emocional. Entonces, en mindfulness eating se suele mirar, por ejemplo, que se preste atención a nuestro plato de comida, los sabores, las texturas, los aromas, que se preste atención también a las señales del cuerpo. ¿Qué cantidad de hambre tengo cuando me voy a sentar? ¿Estoy comiendo y estoy saciado? ¿Estoy comiendo porque verdaderamente tengo hambre? ¿He llegado ya al nivel de saciedad? Y luego, aparte, a evitar distracciones. Estamos muy acostumbrados a comer viendo la tele, a comer trabajando delante del ordenador. De esa forma, el cerebro no está comiendo. Pasaría lo que nos ha pasado a todos en el cine, que entras con una caja enorme de palomitas, empiezas a comer y al principio de la película, porque te han puesto un montón de anuncios, de repente tocas el fondo de la caja y dices, ¿cómo es posible que me haya comido todo? Hemos estado viendo la pantalla y comiendo las palomitas sin darnos cuenta. Nos hemos dado cuenta cuando hemos tocado el fondo de la caja y ya no habían más palomitas. De otra forma, si tú te sentaras delante de ese bol de palomitas y te lo comes mirando las palomitas y prestando atención a ello, seguramente te saciarías y dejarías de comer antes. Qué bueno. Porque hablando de emociones también, porque realmente es el enfoque que le solemos dar a todo. En tu opinión, ¿cómo puede la nutrición apoyar a personas que están atravesando momentos emocionalmente difíciles, como el duelo, el estrés laboral? Vale.
Aquí se nos juntan varios temas. Por un lado, pues todo el duelo, estrés laboral, tristeza y todo esto, va a ser más fácil que tengamos hambre emocional y ahí pues obviamente tendríamos que tratar pues a nivel psicológico toda la gestión de esas emociones, pero a nivel de alimentación también todo lo que hemos hablado de diferenciar hambre físico y hambre emocional, pero luego también tendríamos que llevar una alimentación más antiinflamatoria y tendríamos que regular un poco pues todo lo que estamos ingiriendo porque eso va a afectar también a nuestra microbiota. De hecho, hay un estudio que se cita mucho cuando se habla sobre eje intestino-cerebro y depresión que habla, este lo publicaron en 2016. Y entonces lo que hacían era coger microbiota fecal, es decir, las bacterias que tenemos a nivel del intestino de personas sanas y de personas con depresión, y esta microbiota diferente se la ponían a ratones que no tenían, lo habían criado libres de gérmenes. Entonces, ahí se vio que los ratones que le habían trasplantado la microbiota, es decir, solo las bacterias de las personas que tenían depresión, empezaban a tener pautas de menor actividad física, menor ingestión de alimentos, liberar menos serotonina. Entonces ahí se demostró mucho la importancia que tiene la microbiota en regular este eje intestino-cerebro que se conoce desde hace unos años y que cada vez se está estudiando más. Y ahí la alimentación sí que tiene un papel fundamental a la hora de gestionar todo eso. Qué interesante, ¿no? Parece que las bacterias también tengan depresión. Lo que hace la tecnología, ¿no? Porque dices de 2016 hace relativamente poco y afortunadamente la tecnología cada vez nos da más información y eso imagino que nos permite alimentarnos y nutrirnos mejor. Exacto. De hecho, pues eso a nivel de microbiota, pues se ha visto que em, es muy importante a la hora de liberan estas bacterias ciertos neurotransmisores que se van a absorber y van a llegar directamente al cerebro, mandando señales tanto de bienestar, si la microbiota está en equilibrio, o de inflamación y de alerta si la microbiota está desajustada. Entonces, eso va a modular tanto nuestro ánimo, nuestro sueño, el sistema inmune, etcétera. Qué importante, ¿no? Muy bien. Eh, Alfonso. Sí, ¿qué opinas real de todo este tipo de dietas que salen, que van como por moda, ¿no? La dieta keto, dieta antiinflamatoria, cetogénica, la Dukan, esas famosas dietas. ¿Qué opinas sobre ellas? Vale, pues has nombrado algunas dietas que pueden ser saludables y otras que ya entran dentro de dietas milagro, que esas son, hay que evitarlas a toda costa. Entonces, la dieta Duncan entra dentro de dieta milagro y obviamente todo eso no nos va ni a... No vamos a tener beneficios sobre la salud, al contrario, vamos a tener riesgos de tener una mala conducta, mala relación con la comida y vamos a tener otros riesgos también a nivel, pues, un exceso de proteínas incontrolado va a sobrecargar los riñones, evitar ciertos alimentos, pues como las legumbres, las frutas, las verduras, según qué tipo, ¿no? Nos van a limitar la ingesta de fibra y muchos nutrientes que son importantes para nosotros como para nuestra microbiota. Y luego pues hay otras dietas que bien organizadas por un nutricionista y viendo verdaderamente las características de esa persona, porque no todas las dietas valen para todas las personas, podrían ser positivas. De hecho, las dietas cetogénicas se suelen utilizar en pacientes con problemas a nivel de salud mental, como podría ser el Parkinson, por ejemplo, o el Alzheimer o esquizofrenia, este tipo de patologías con dieta cetogénica bien estructurada, que no sea... mm, tiene que estar variada, tiene que cubrir todas las necesidades nutricionales de la persona, etcétera, podría ser una buena opción. Parece que interesante. Y
Bueno, y otro tema que está de moda y que seguramente nos podrás explicar algo, si es bueno o no, es el ayuno intermitente. Vale, pues sí, mira, el ayuno intermitente igual. Existen varios tipos de ayuno, ¿no? Normalmente los que se baraja a nivel población es ayuno de 12 horas, que ese ayuno es muy recomendable y se puede hacer muy fácilmente, simplemente dejando 12 horas desde la cena hasta el desayuno. Por ejemplo, si yo ceno a las 9 de la noche, desayuno a las 9 de la mañana, he hecho un ayuno de 12 horas. Y esto va a ser muy bueno para el cuerpo, poder activar todos los mecanismos de limpieza intestinal, ¿no? Eso solo se genera, ahí entraría el complejo migratorio motor y pues activar los macrófagos y hacer todo el reseteo del cuerpo. Luego estaría el ayuno de 16 horas y el ayuno de 24 horas. Ayunos de 24 horas de normal, yo no los recomiendo porque son bastante duros de gestionar. Ahora, podemos hacer un ayuno y que luego las horas en las que estamos comiendo comamos alimentos saludables suficientes y todo lo que necesitamos, o puede ser que no, puede que hagamos un ayuno y luego estemos comiendo alimentos procesados, estemos dejándonos grupos de alimentos, estemos comiendo mal. Entonces, verdaderamente un ayuno, una dieta de ayuno intermitente no necesariamente va a ser saludable, no necesariamente va a ser equilibrado y puede ser incluso hipercalórico si yo voy a comer mucho más porque tengo mucha hambre acumulada y no lo he gestionado bien. Hay gente también que el aguantar el hambre durante 16 horas, por ejemplo, le lleva mal, se enfada. Pues no va a ser bueno para tu cuerpo someterte a ese estrés. Entonces, pues esto va a depender siempre pues, de la persona, de la situación y de cómo vamos a realizar el resto de ingestas. Claro, y bueno, el ejercicio, ¿de qué manera también nos ayuda? El ejercicio es muy bueno tanto a nivel físico, porque el cuerpo está hecho para moverse, los músculos están hechos para moverse, como a nivel mental. Igual que la alimentación va a liberar endorfinas, el ejercicio también libera endorfinas y va a liberar sustancias que nos van a hacer mejorar el ánimo y sentirnos mucho mejor. Entonces, al final, lo ideal sería una alimentación equilibrada, realizar ejercicio, que tenemos una vida bastante sedentaria en general, y cuidar nuestra microbiota. Ahí tendríamos los tres puntos claves, yo creo que de la salud. Claro, porque, bueno, yo lo sé porque he acudido a tu consulta, que haces un estudio exhaustivo de cada persona, ¿no? Porque al final lo de generalizar, los oyentes pueden estar escuchando y diciendo, bueno, esto no va conmigo, esto no va conmigo. Está claro que en consulta el estudio es muy pormenorizado y muy personalizado, pero ¿habría algo que dijeras, bueno, a cualquiera que nos esté oyendo, es válido para todos, algún tipo de consejo que sí que sea universal? De consejo universal a nivel de alimentación, Sí. pues al final tenemos que comer, claro, universal. Bueno, a Es lo que mejor claro, estoy utilizando pensando en con que llegue. patologías y ya universal se me hace complicado porque siempre me puede salir alguna persona con alguna patología que diga, yo es que eso Claro. no puedo comerlo. Sí, bueno, entendiendo Claro. que estemos todos en un nivel saludable mediano. Vale, pues, en general debemos comer todos los días verduras, frutas, tenemos que ingerir legumbres y cuanto más variedad de alimentos vegetales, mejor, porque no solo nos van a aportar las vitaminas, minerales, sino que también nos van a aportar un montón de compuestos bioactivos y de diferentes tipos de fibras que van a alimentar a nuestra microbiota. Y sobre esto, sobre la microbiota, hay muchos estudios, pero faltan muchos estudios más. Entonces, hay un montón de bacterias que no conocemos, de relaciones que no conocemos. Cuanto más monótona y deficitaria sea nuestra alimentación, más hambre estaremos haciendo pasar a nuestras bacterias sin saber incluso, ya sabemos muchas cosas, pero sin saber muchas otras cosas que están relacionadas con nuestra salud. Entonces yo creo que en general para todos, cuidar nuestra microbiota con variedad de alimentos vegetales sobre todo y, y tomando también probióticos naturales es algo muy importante. ¿Cómo cuáles?
¿Probióticos naturales? Sí. Pues ahora, de hecho, ahora están muy de moda el kéfir, el yogur también es un probiótico natural, el chucrut, el kimchi, todos estos fermentados caseros que se hacen, esa fermentación al final la están haciendo bacterias. Claro, es que poco a poco nos vamos habituando y escuchando palabras nuevas, pero luego, claro, hay Son que los- investigar porque o acudes a un nutricionista o si no tienes que echar mano de internet a ver exactamente Mira, qué. alimentos muy típicos, perdón por cortarte, No, no. pero las aceitunas, por ejemplo, que es que luego pensamos que son cosas muy raras, ¿vale? El kimchi y el chucrut no son de nuestra cultura, pero bueno, ahora ya está muy de moda, pero las aceitunas caseras de toda la vida es un probiótico natural. Esa terilla que se les hace por encima, que se aparta, ¿no? Y tú te comes las aceitunas, eso lleva a una fermentación. Eso es un probiótico natural. Mm, No tenemos que irnos tan lejos. Claro, ¿no? Muy Muy bien, interesante, claro, sí, sí. Alfonso. Porque no, es lo que estábamos comentando. Parece ser que a veces alimentarse tiene que ser una cosa muy complicada y que resulta que para tomar cierto, lo que estabas diciendo, alimentar la microbiota, tenemos que tomar alimentos que no son naturales dentro de nuestra alimentación y lo que estás diciendo, tomarse unas aceitunas partidas de toda la vida de Dios que se han macerado en casa, ¿no? Exacto. Ahora cuando terminemos el programa, como es la hora del aperitivo, Pues echaremos manos de las aceitunitas. Unas aceitunas. exacto, unas aceitunas va a ser probiótico, unos altramuces van a ser legumbres buenas para nuestra microbiota. No tenemos que irnos tan lejos. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Quería preguntarte una cosa. Hemos estado hablando antes de la alimentación y los estados emocionales y has comentado que cuando tenemos hambre emocional solemos recurrir a alimentos altamente calóricos, ¿no? En lo que decía, a nadie le viene de pronto un ataque de hambre emocional y dice, me apetece comer brócoli, ¿no? Exacto. ¿No? ¿Cuál sería un alimento que pudiera ayudarnos a mejorar nuestro estado emocional y fuera dentro de forma nutritiva beneficioso para nosotros? Vale. Aquí tenemos que ver si esos alimentos que estamos buscando para ayudarnos a gestionarnos a nivel emocional es justo en el momento de ataque de hambre emocional o no, porque va a ser diferente. Si es en general, para hacer una ingesta en general, vamos a buscar pues alimentos ricos en omega 3 que van a ser pescado, nueces, chía, porque el cerebro al final es grasa, y el omega 3 es una grasa muy antiinflamatoria. Cuanto menos inflamación haya a nivel cerebral, mucho mejor va a funcionar. Luego, pues alimentos también ricos en triptófano, ricos en magnesio, ¿vale? Aquí van a entrar también pues las legumbres, los cereales integrales, que muchas veces tendemos a quitarlos o a consumirlos en menor medida. Esos alimentos serían básicos en nuestra alimentación semanal, diaria. Y luego, en momentos en los que tengamos ese brote de hambre emocional, primero tendremos que ver qué patrón es el que nosotros buscamos, porque cada persona va a buscar un tipo de alimento. Va a haber gente que busque, por ejemplo, con el estrés se suele buscar cosas más crujientes. Entonces vamos a buscar galletas, vamos a buscar patatas de bolsa tipo chips y ese tipo de cosas. Ahí lo que tenemos que hacer es buscar alimentos saludables, crujientes, que obviamente sean apetecibles también a nivel visual, porque si no va a ser imposible sustituirlo. Pero, por ejemplo, imaginemos los palitos de zanahoria, solos no, pero mojados en una salsa casera que esté buena y que te guste, ¿no? Pues ya sea en guacamole, en hummus, que sea en alguna salsa de yogur. Va a ser crujiente, vamos a liberar esa tensión mandibular, pero nos estamos nutriendo, estamos comiendo alimentos muy nutritivos. Si por el contrario, por ejemplo, la tristeza nos va a llevar a comer alimentos dulces, pues ahí tenemos que buscar, en vez de cosas de panadería o bollería industrial, vamos a buscar alimentos dulces saludables. Por ejemplo, va a ser mejor que te comas dátiles con nueces o una crema de cacao, pero que sea pues con dátiles, avellana y ese tipo de cosas, a no atacar a los productos procesados que van a tener mucho más azúcar libre
y no nos van a dar, encima ese azúcar lo que nos va a hacer es incitarnos a comer más. Nos va a costar más llegar a ese punto de saciedad, comiendo pan con nocilla, con Nutella o, o algo de eso, que por ejemplo comer dátiles con nueces. Te los vas a comer, va a ser crujiente, dulce, pero llega un momento que dices, no puedo comer más. Lo otro suele ser más adictivo. Y ese tipo de... Tenemos que ver un poco por dónde vamos. Muy bien, porque una de las cosas importantes que intentamos es que se tome conciencia y muchas veces la diferenciación entre la hambre emocional y el hambre física, cuando uno no es consciente, no sabe discriminar. Pero a partir de ahora, todos nuestros oyentes van a poder discriminar qué es un hambre emocional y cómo solventar esa situación, y cuándo es un hambre física y cómo solventarla. Has hablado de la tristeza, ¿no? Con eso, esa sensación de ansiedad o estrés, ¿no? Sí. Para situaciones como en las cuales uno se encuentre, pues eso, como obsesivo, dándole muchas vueltas a la cabeza, ¿habría algún tipo de alimento que pudiera ayudarle también? Dándole vueltas a la cabeza a cosas de alimentación o a otras cosas Sí, de la no, vida. en general a todo, ¿no? Igual que un estado de estrés puede ser fruto del trabajo o de las relaciones o la tristeza o pena pues de tu vida normal. Cuando uno entra en ese estado de estar rumiando cosas, ¿no? Y no termina, ¿habría algún alimento que le pudiera ayudar para salir de ahí? Así como de ese efecto tan directo, Ujú. no, porque al final eso es algo que hay que trabajar a nivel psicológico, emocional. Entonces, eso no, mm, no podemos tomar un alimento y que pare el run run. Estaría guay, pero no funciona así. Muy bien. Sí que podemos hacer, pues, en general, ¿no? Como un poco más, si de normal estamos pasando por un periodo en el que es más estresante, en el que estoy dándole vueltas a todo, lo que sí que podemos hacer es, por un lado, facilitarnos, organizarnos la alimentación de tal forma que podamos facilitarnos la ingesta y no caigamos en alimentación emocional. Es decir, si yo tengo comida saludable, una organización y todo, voy a evitar llamar al Telepizza o llamar a cualquier otro sitio o ir a buscar comida por ahí. Y luego, pues los alimentos que hemos dicho que en general sí que van a hacer que el cerebro funcione mejor, mm, serían los recomendados. Existen también, por ejemplo, psicobióticos a raíz de todo esto que os he comentado del estudio de los ratones y todo eso, pues están analizando qué tipos de bacterias en específico pueden ayudarnos a liberar esos neurotransmisores. Y entonces, pues igual que están los probióticos, que es en general bacterias buenas para la salud, psicobióticos van a ser bacterias buenas para, a nivel mental. Entonces, eso nos puede ayudar, pero no va a tener un efecto como una pastilla, por ejemplo, ¿vale? Un medicamento que nos va a cortar ahí eso de raíz. Va a ser carrera de fondo. ¿Verdad? ¿Y esos psicobióticos están en los alimentos también? En los alimentos tendríamos los prebióticos, que es lo que va a alimentar a estas bacterias que de normal nosotros tenemos en el intestino. Los prebióticos, pues sobre todo son fibras presentes en alimentos vegetales. De ahí la importancia de las legumbres, de los cereales integrales, frutas, verduras. Luego también es importante recalcar que, aunque es común, ¿no? Que el cerebro se alimenta de glucosa como tal, es importante mantener una glucemia en sangre estable. Si comemos alimentos muy azucarados, nos va a dar ahí como un boom de actividad cerebral, pero luego vamos a tener una hipoglucemia y vamos a tener un momento de bajón también. Entonces, lo que debemos evitar, ya no tendríamos un alimento como tal para cortar ese run run, pero sí unos alimentos a evitar que serían azúcares en general procesados. Qué interesante, la verdad es que daría para estar horas y horas hablando contigo, que no lo descartamos en un futuro, Yo porque encantada. estás invitada y más si se producen esos nuevos descubrimientos que parece que la tecnología va avanzando y que evidentemente tú estás al día de todo, porque
Así lo estamos viendo. Pues se nos está acabando el tiempo, Esther. Hay algo que, bueno, no he dicho porque, claro, al final con la confianza para nuestros oyentes es Esther García Serna Gisbert, ¿vale? Por si, aunque nosotros vamos a poner su página debajo en YouTube para que quien quiera consultarle algo, acudir a consulta, pueda hacerlo, pero se nos había olvidado. Eh, entonces, Esther, ¿hay algo que quieras comentar antes de despedirnos para nuestros oyentes que digas, mira, un regalo que os hago? Os dejo esto. Pues a ver, yo creo que lo más importante es replantearnos todas las cosas que hacemos, prestar atención a todo lo que hacemos y a nivel de alimentación, pues nuestra alimentación va a nutrir a nuestro cuerpo y por lo tanto va a nutrir también a nuestro cerebro y a nuestra mente. Entonces, vamos a ampliar un poco el concepto de lo que es comer, que va más allá de engordar o no, o tener unos nutrientes o no, sino de que toda la máquina funcione bien y prestar atención a nuestra alimentación, a nuestros patrones, a las emociones que nos dice el cerebro y todo de forma más global. Genial, ¿no? Nuestro Muy cuerpo bien. es nuestra casa, tenerla bonita, por dentro, por Exacto. fuera. Muy bien, Alfonso, pues ¿quieres despedirte tú primero? Muy bien, pues ha sido una charla muy ilustrativa y para mí muy reveladora, ¿no? Esa diferencia entre hambre física y hambre emocional y que a partir de ahora pues será una guía, es decir, ¿qué es lo que estoy sintiendo, ¿no? Ese pararse, como dices, y ¿qué es lo que estoy sintiendo? Es una cosa, es otra. Y al tomar conciencia, actuar en consecuencia. Y muchas gracias, ha sido una charla estupenda. Muchas gracias, ha sido un placer para mí también Sí, estar aquí. claro, para nosotros, además, yo ahora luego, bueno, lo volveré a escuchar y me haré un listado de esos, de todo lo que has dicho de los dátiles y las nueces, los palitos de zanahoria. Me lo voy a escribir para esos momentos en los que me dé un ataque de hambre y no sepa distinguir, echar mano de esas cosas que me han parecido súper apetecibles y sanas, Genial. saludables. Me alegro, sí. No se trata tanto de prohibir, sino como de ver opciones. Exacto, pues nos has dado un montón y desde aquí te lo agradecemos. Y a nuestros oyentes, pues esperamos que les haya gustado el programa, que hayan podido tomar nota y nos vemos en el próximo programa de Ahora Tú.